Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy estamos con el tema de la semana, llamémoslo así, o el tema de los últimos días, todo el tema tributario. Y para eso estamos con el contador Guillermo Poch, tributarista y a su vez es máster en finanzas y en derecho tributario. Hola, ¿cómo andás, Guillermo? ¿Qué decís? ¿Cómo Bienvenido. anda, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien. Mejor. ¿Vos? Bien, todo Perfecto. bien. Entonces, corriendo esta semana. Me imagino que has tenido una semana agitada y que obviamente estos temas son preponderantes en la actividad de todos, o por lo menos de los cambios que hay establecidos en la actualidad. Como alternativa, obviamente, arranquemos con la oficialización que hizo el Ministerio de Economía respecto al piso del impuesto a la ganancia, que fue mutando, fue cambiando un poco de las distintas alternativas durante la semana esta que pasó. Y obviamente tenemos hoy por hoy decir, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cuál es el piso? ¿Cuánto es las distintas alternativas que tenemos? Bueno, esta semana todos pensábamos que el monto iba a ser a 1 millón, después se habló algo de 1.500.000. Tal cual. Quedó establecido en 15 sueldos mínimos vitales y móviles, que hoy está aproximadamente en 118.000. Eso lo que da es un monto no sujeto a gravamen para que todas aquellas personas que ganan por debajo de 1.770.000 pesos mensuales. ¿Sí? Ahí lo que hay que tener en cuenta, Gustavo, es que se redujo considerablemente el universo de las personas que trabajan en relación de dependencia, jubilados o cargos públicos, a 80.000. Con anterioridad eran más o menos 700.000, 800.000, cuando Exacto. el gobierno veía que llegaba al millón de personas, automáticamente trataban de buscar la merma en la cantidad de personas, de gente alcanzada por impuesto, aumentando ese umbral. Hoy lo subieron considerablemente y lo que se está hablando es de 80.000 personas sometidas a gravamen. Dejaste afuera 700.000. Quedó que es a partir de octubre, ¿no? Sí, el decreto reglamentario llamó algo la atención, era que uno de alguna manera pensaba que iba a tener efectos inmediatos, es para los sueldos devengados a partir de octubre. Desde el punto de vista político, llamémoslo así, no va a tener un efecto en el sueldo ahora cuando se está votando, porque en definitiva va a ser lo que se cobre en noviembre o pasadas las elecciones. Entonces, este mes de septiembre la gente va a seguir con el viejo monto y a partir de lo que la gente gane a partir del 1 de octubre, que los cobras o los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, ahí es donde van a ver el impacto real de esta medida. En ese proyecto también se modificó la alternativa de los que están ganando 1.770.001. Bueno, porque ahí va a haber la alternativa de una diferencia bastante importante, o va a cobrar menos dinero en efectivo o líquido los que ganan más de ese monto apenas. Sí, o sea, conforme quedó el decreto, esa norma puente, llamala para evitar eso, no quedó contemplada. Vamos a ver si hay después vía reglamentación de lo que viene a ser la AFIP lo puede dictaminar. Y paralelamente a esto está ingresando una ley en el Congreso para modificar esta norma. ¿Por qué opera de esta manera? Porque las leyes tributarias tienen que tener, o sea, discusión parlamentaria, claro, e iniciando desde lo que viene a ser el Congreso, la parte de la Cámara de Diputados. Entonces, ahora se está presentando ese proyecto, no obstante eso, está esta posibilidad de aplicar esta norma y después lo esperable es que se que se sancione la ley en este sentido. Bien. Y otro de los temas, obviamente, es qué puede pasar con las distintas alternativas que tengan las otras actividades económicas que tiene la gente, en definitiva, ya sea los autónomos, cómo va a quedar la condición, inclusive los monotributistas y demás, ¿no? O sea, ¿tiene alguna posibilidad de alguna mejora? Porque el monto de donde arrancan es bastante bajo. Buena pregunta, Gustavo. Mirá, el tema es el siguiente. Se modifican en general primero los monotributistas, después se modifican los empleados en relación de dependencia y queda en cola el autónomo. Vamos a ver si se incrementa considerablemente el mínimo no imponible. Hoy sucede algo particular, Gustavo, que es el sueldo mínimo vital y móvil, como comentábamos antes, es 118.000 pesos. Exacto. Y vos tenés un mínimo no imponible de 452.000.
Claro, Entonces, la gente que está en el sueldo mínimo vital y móvil a lo largo del año ya es sujeto del impuesto a las ganancias, entra en el concepto de que es un sujeto alcanzado por el gravamen, claro. cosa que no resultaría adecuado, con lo cual tendríamos que estar pensando de que al menos tendrían que ser 12 sueldos mínimos y vitales y móvil, el mínimo no imponible, para que resulte ser algo, la verdad, razonable y que también sea justo. Sí, a veces es un poco incomprensible, ¿no? La actividad que vos manejás muy bien y que todos te preguntamos a vos. Estas alternativas son para el común de la gente bastante complicado entenderlo, ¿no? Porque en definitiva lo único que es tener que pagar los impuestos, son un poco la parte más molesta de la parte salarial, obviamente. Pero bueno, son las alternativas. Este sistema impositivo está un poco antiguo, ¿no? Y eso es perjudicial cuando pasan este tipo de cosas. Sí, el sistema quedó antiguo desde varios lugares, Gustavo. A ver. Una, que se fue convirtiendo en regresivo, porque hoy claramente eso lo podés observar cuando estás aplicando el impuesto a los consumos como el IVA como primer recaudación. Entonces, la masa, o sea, la parte más importante de recaudación viene de un impuesto que la gente de bajos recursos les impacta más. Claro. Después sigue el impuesto a las ganancias. En relación al impuesto a las ganancias y conforme lo que venimos conversando, para que vos tengas que quedó viejo, es en el 1 a 1, una persona que ganaba $10.000 anuales tenía una tasa promedio de 9%. Y la gente que tenía $120.000 pagaba 35%. Hoy alguien que tiene 4.100 pesos anuales de ingreso está en la alícuota del 35%. Entonces, quedó totalmente desnaturalizado ese impuesto que tendría que aplicarse sobre salarios, sobre rentas altas, ¿sí? Claro, porque en definitiva acá iguala todo para abajo y eso, bueno, que esté pagando que la ganancias. gente paga directamente al 35%. Subís muy rápido de categoría y llegás al 35%. No, y eso lamentablemente es un poco la alternativa, ¿no? Con respecto a la inflación, tema más que elocuente que estos días pasados salió el índice de agosto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sigue la historia esta? Es una inflación alta. Estamos aplicando mensualmente un impuesto del 12,4%. Que no tiene nombre ni apellido y que tampoco de alguna manera fue sancionado por ninguna ley. No tiene padre, en una palabra. No tiene padre ni madre, o sea, sí. Nació de la nada, nació de un repollo, pero si la gente a principio de mes tiene un billete de 100 pesos, la capacidad de compra que tiene al principio de mes, a fin de mes, es 12,4 más chico, sí, que sería lo mismo que decir... 87,6. Claro, tal cual. Y no tenés... imagínate que no hubiese... inflación, es como que alguien te dice, bueno, este mes tenés que pagar el 12,4 de impuesto. ¿Por qué? Porque te saca capacidad de consumo. Claro. Siempre un impuesto es capacidad de consumo o de ahorro. Entonces, la inflación tiene el mismo efecto que un impuesto. Claro. Tiene el mismo efecto en el bolsillo de la gente. Exacto. Y eso obviamente es perjudicial, ¿no? Porque en definitiva, los dos dígitos, esto hace 20 años que no se daba esta alternativa. Es todo un tema, y la segunda desde el año 1991, creo que sí, y en relación a eso... la segunda posición que tuvo Argentina. Sí, y además ahí lo que pasa, Gustavo, para tener en cuenta es que todas esas actualizaciones que tienen las normas, que están establecidas por lo general anualmente, claro, no llegas a tiempo. Entonces, hoy vas a tener un universo de personas alcanzadas por ganancias de 80.000. Pero si vos le subís a la gente, el que estaba en 1.600.000, lo llevaste a 1.770.001, pasó a estar sometido a impuesto a las ganancias. Claro. Entonces tendrías que estar corrigiendo rápidamente para evitar de nuevo cómo la inflación va impactando también en los impuestos. Antes, Guille, hiciste mención al IVA, ¿sí? ¿Hay algún proyecto también como para deducir IVA en parte de lo que es los jubilados o algún segmento de la economía básica, por lo menos, de que encuentren algún apoyo con respecto a eso también? Sí, está lo que se viene conversando, o sea que ya seguramente va a estar como norma, va a ser la devolución, la ampliación de la devolución del IVA a lo que sería, más allá de los jubilados, a gente que tiene hasta un salario mínimo vital y móvil, que es más o menos 23.000 pesos sobre lo que vos comprás en la canasta básica. O sea, te estarían devolviendo
de alguna manera el gravamen por tus compras vinculadas a los alimentos. De alguna manera es la contracara de la medida del 1.700.000 que veníamos hablando, claro, que tenía un efecto positivo para la gente que ganaba sueldos por arriba de la media, son 350.000 pesos, ahora pasa a 1.770.000. Entonces, esa gente claramente tenían salarios altos. Entonces, ¿qué pasaba con aquella persona que estaba 350.000, 400.000, 500.000? No veía ningún tipo de beneficio. Entonces, estaban absorbiendo ese costo o no tenía ese mismo tratamiento. Entonces, acá la situación es devolverle el IVA para ayudarlo en ese sentido y ser una suerte de redistribución, o sea, en cuanto a la carga tributaria. Sí, exacto. Y eso un poco tiene un tope, ¿no? O sea, hay un tope que establece, por lo menos el proyecto. Sí, se está, pensando en 23.000 pesos, que es el 21% de esos 118.000 pesos. Bueno, o sea que tenemos de todo un poco ahí. Un monotributista, vamos al caso, ¿no? Que no paga factura. O sea, que no factura, mejor dicho. ¿Tiene que seguir pagando el tributo? Creo que esta pregunta es la que yo siempre te hago como para refrescar un poco en qué estado de situación se encuentran las condiciones tributarias. Está bárbaro, Gustavo, porque tal vez alguien que no nos escuchó oportunamente, siempre el monotributo es, imagínate como la cuota de un club, la cuota de un gimnasio. Trato siempre de usar el mismo ejemplo para que la gente ir formando escuela y que se lo acuerde. O sea, llega a principio, volviste de las vacaciones, te anotaste en el gimnasio, fuiste 2, 3 veces y te anotaste. ¿Tenés que seguir pagando la cuota si vas o no vas al gimnasio? Sí, tenés que seguir pagándola. Bueno, acá factures, no factures, estás en la misma situación, tenés la posibilidad tal vez de bajarte de categoría, pero siempre tenés que tener presente que hasta tanto no canceles esa inscripción en el monotributo, tenés que pagar la cuota. Es así. O sea que no te puedes olvidar de cumplir con tu deber. Olvidarte te podés llegar a olvidar si no pusiste en débitos y créditos, pero vas a tener que pagar intereses resarcitorios. Claro. Pero sí, hay que pagarlo. La respuesta es hay que pagar monotributo aun cuando no estés facturando. Bueno, es una alternativa. ¿No crees que, y en estas condiciones yo creo que toda esta ayuda económica, entre comillas, que está haciendo el Estado para poder llevar adelante esta alta inflación que existe, es si la presión tributaria se bajaría? ¿No crees que realmente en todas las condiciones, ¿no? Después vamos a ver cómo, y eso te voy a preguntar, es cómo se cubre o con qué se va a pagar este incremento que se estaba dando en cuanto a la baja de ganancias y demás. Si bajan los impuestos, ¿no crees que podría tener mayor cantidad o mejor perfil la gente como para tener mejor consumo y eso un poco reactivar la actividad económica en el país? Cuando se hizo el anuncio del proyecto, los fondos se comentó que van a provenir del aumento del impuesto país. La merma que se estimó es de 1 billón de pesos. Y ahí hay que contemplar después de que la gente que viene tal vez con consumos atrasados o que tal vez el impuesto a la ganancia le estaba quitando consumo, eso se va a volcar rápidamente al consumo y eso va a ser de alguna manera después recaudado vía otros impuestos, siempre vinculado a los consumos y también después en menor medida por un impuesto al patrimonio. IVA, ingresos brutos, impuestos internos, o sea, tenés otra imposición cuando no aplicás un impuesto a las ganancias. Claro. Y ahí lo que siempre hay que tener en cuenta es que si el impuesto a las ganancias te quitaba capacidad de consumo, de alguna manera ese impuesto a la renta actuaba como un impuesto al consumo similar al IVA. O sea, era como que estaba en esa situación. Siempre impuesto a las ganancias tiene que estarse aplicando sobre ganancias, o sea, sobre la porción que la gente está o que tiene posibilidades de ahorrar, no sobre plata que necesita para vivir. Bien, perfecto. La última, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es o cómo avisorás que vamos a llegar al 10 de diciembre o a fin de año en el transcurso de lo que es la actividad económica? Creo que... Dame un halo de esperanza, ¿no? Sí, o sea... Como siempre. Creo que vamos a llegar en un clima, controlado. No espero de acá a fin de año que haya reformas de fondo y
entiendo de que la dirigencia política el 11 de diciembre, de manera en conjunto, tienen que empezar a sentar bases de una administración, cualquiera sea, de una administración consensuada entre todo el halo político para, de alguna manera, definir un plan que exceda esa primera administración de los primeros 4 años y que, de alguna manera, que la gente en el mundo y mismo el inversor argentino vea un contexto de previsibilidad y de certidumbre. Si no, de otra manera, parece que vamos a estar complicados. Bien. Guille, yo te agradezco mucho como siempre. Me agrada que estés acá con nosotros y que podamos aclarar conceptos a todo el público. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, Guillermo. A todos ustedes, muchísimas gracias y los espero la próxima edición de La City por Dentro, acá, Canal Metro. Gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.